Le dijeron a la Tierra que se callara. Cuando el primer embajador humano se presentó ante el Consejo Galáctico, desarmado, con las manos abiertas, hablando en un lenguaje comercial limpio y conciso, la respuesta fue la risa. Risas. Públicas y diplomáticas. Uno de los delegados del colectivo Yevnar incluso lo transmitió en vivo. Su especie es admirable para una civilización premecánica, había dicho, con los dientes brillando como cristal pulido. Regresen cuando tengan algo de valor. Eso fue hace 3 años. Ignoraron cada señal después de eso, cada advertencia, cada silencioso video de las pruebas de rieles cinéticos enviado a través del vacío. Ni una respuesta, ni siquiera un insulto diplomático. El Consejo simplemente puso a la Tierra en la lista negra de todos los canales. Bloqueada, olvidada, irrelevante. Pero la Tierra no olvidó. Y la Tierra no se detuvo. El capitán Reiner permanecía inmóvil al borde de la bahía de lanzamiento, el liso suelo de acero vibrando bajo sus botas mientras la última de las armaduras de carga de los rieles se acoplaba en su lugar. 32 proyectiles de tungsteno, cada uno del tamaño de un coche pequeño, yacían enterrados en el conjunto de triple cañón, enfriados y listos para lanzar. Sin combustible, sin explosivos, solo gravedad, imanes y matemáticas. Pura física, pura violencia. Apretó la mandíbula. Sus ojos no parpadearon. Detrás de él, el resto del destructor clase Ravager 01, renombrado Sahilense, era una sinfonía de disciplina y brutalidad. 500 tripulantes, todos humanos, todos en silencio, todos nacidos de un mundo que había sido objeto de burlas, desestimado, excluido de las estrellas. Ahora orbitaban silenciosamente en la sombra de Kuran 4, un planeta puesto de avanzada diplomático en manos del Consejo, un planeta construido sobre la suposición de que la paz estaba garantizada. Reiner no creía en la paz. Ya no. El mensaje había sido enviado una última vez hacía 2 días. Una señal corta. Mismas palabras, sin emoción. Última advertencia. La Tierra posee tecnología cinética superior. Esto no es un farol. Nunca respondieron. El viejo en la Tierra, el almirante Alberson, les había dado 72 horas completas antes de ordenar el primer ataque. Reiner había pedido 24. La última hora estaba corriendo ahora. Sin señales, sin luces de los satélites Kurani. La arrogancia del Consejo no había cambiado. Todavía tan seguros de que la humanidad era indigna de atención. Todavía convencidos de que el silencio de la Tierra significaba sumisión, no cálculo. La oficial de comunicaciones de Reiner, Dawn, habló en voz baja detrás de él. Flota del Consejo detectada. A 2 minutos. Armamento de patrulla estándar. Sin escudos levantados. Reiner no se giró. ¿Algún mensaje? Nada. Reiner inhaló lenta y constantemente. No era ira, ni odio, solo concentración. Claridad. No estaba aquí por venganza. Estaba aquí para corregir el registro. Armen. Cañón de riel primario. Todos los cañones. Sincronicen para descarga simultánea. A la orden, señor. En algún lugar profundo de las entrañas blindadas de la nave, los sistemas zumbaban. Los condensadores se cargaban. Las bobinas magnéticas comenzaban a girar. La flota Kurani apareció a la vista. Naves elegantes curvadas como cuchillas crecientes, derivando hacia el Sahilense sin siquiera un escudo levantado. Sin maniobras tácticas. Sin advertencias porque la Tierra seguía siendo el chiste, la nota al pie. Habían olvidado que a la física no le importa quién se ríe. La cuenta atrás llegó a 0. Reiner habló, con voz uniforme. Fuego. Sin trueno, sin destello, solo la repentina y ensordecedora ausencia de silencio. 3 barras aceleraron a Mach 15. Muerte invisible rompiendo la atmósfera antes de que la nave de mando Kurani tuviera tiempo de registrar el calor. En el planeta de abajo, las torres diplomáticas se convirtieron en luz. Las estaciones de escudo, siempre dejadas frías en zonas de paz, se desvanecieron en la onda de choque. El casco de la nave de mando se partió en 2 a media frase, como si el propio vacío hubiera arrancado una página de la existencia. El resto de la flota del Consejo se dispersó, demasiado lenta,
demasiado desprevenida, demasiado segura de su superioridad. 3 proyectiles más siguieron. Luego otro. Sin armas llamativas, sin drones de IA, sin rayos de energía, solo ingeniería humana apuntada directamente a la arrogancia. 10 minutos después, todo había terminado. Reiner finalmente se giró. «Envíen el mensaje», dijo. Dawn parecía pálido. «Mensaje, señor». Las mismas palabras, con una sola adición. Caminó hacia el puente de mando, con la mirada fija al frente, la voz tan tranquila como el acero. Última advertencia entregada. El silencio que siguió no fue paz. Fue miedo. En lo profundo del núcleo del Saílense, cada pantalla estaba viva con el caos. Las transmisiones del Consejo inundaban los canales interestelares, transmisiones frenéticas y codificadas en 100 idiomas diferentes. Sin un mando unificado, sin estrategia, solo pánico. Después de décadas de dominio sin control, el Consejo Galáctico finalmente estaba probando su primera derrota. Y no fue contra otro imperio. Fue contra una especie renegada de un rincón olvidado que apenas creían capaz de vuelo orbital. Habían visto misiles antes, láseres, plasma, incluso armas gravitacionales, pero nada como esto. Nada tan preciso, tan silencioso, tan final. Reiner estaba en el centro del puente mientras los datos llegaban. Los dedos de Dawn trabajaban en la consola más rápido que en toda su vida. El sudor goteaba por el lado de su rostro. La red del Consejo está en bloqueo total, informó. Todas las especies principales están luchando por conectarse. Los escudos planetarios se están activando en 12 sectores. Demasiado tarde para los escudos, dijo Reiner. Detrás de él, el teniente Barik, jefe de armas, mantenía sus ojos en los escaneos orbitales. La flota diplomática ha desaparecido, señor. Sin supervivientes. Las naves del Consejo en los puestos de avanzada 3, 5 y 6 están redirigiéndose hacia la órbita de Kuran. Pero, se interrumpió. ¿Pero qué?, preguntó Reiner. No responden a las llamadas. Sin órdenes, sin formación. Es como si no supieran qué hacer. Reiner asintió. No lo saben, porque a pesar de toda su superioridad, el Consejo Galáctico nunca había sido desafiado. No de verdad. No por alguien que se negara a jugar su juego. La Tierra había aprendido eso por las malas. Hace 3 años, el Consejo había desestimado a la humanidad. No por odio, eso habría significado que sentían algo, sino por desinterés, de la misma manera que ignorarías a un insecto arrastrándose por tu zapato. No le hablas. No discutes. Simplemente asumes que morirá o será pisado eventualmente. Reiner apretó la mandíbula al recordar el rostro del embajador. Jensen se había parado en el suelo de mármol del Salón del Consejo Galáctico, ofreciendo paz, comercio y alianza, y se habían reído. Luego apagaron las cámaras y bloquearon a la Tierra de todas las rutas estelares conocidas. Incluso a las naves civiles se les negaron las coordenadas de salto. Fue entonces cuando la Tierra dejó de hablar, cuando la Tierra comenzó a construir cañones de riel. Y ahora estaban escuchando. La pantalla en la pared lejana parpadeó en rojo. Una transmisión entrante, sin encriptar, en la banda estándar del Consejo. La voz de Dawn rompió la tensión. Señor, son ellos. Uno de los miembros del mando del Consejo. No el cuerpo central, pero de alto rango. Reiner asintió lentamente. Pásalo, solo audio. Hubo una ráfaga de estática, luego una voz, cortante, aguda, arrogante, pero temblando bajo la superficie. Aquí el vicecomandante Elegitron de la ascendencia Valari, hablando bajo la autoridad de la directiva interina del Consejo Galáctico. Nave humana Saílense, han atacado un puesto de avanzada sancionado por el Consejo y destruido múltiples activos diplomáticos. Se les ordena deponer las armas y esperar el juicio. El incumplimiento resultará en su... Reiner cortó la señal a media frase. Los ojos de Dawn se abrieron de par en par. Señor, no están aquí para escuchar. Están aquí para restaurar la ilusión de poder, dijo Reiner, con voz tranquila. Todavía tienen el control, en sus mentes. Pero acabamos de...
Acabamos de avergonzarlos. Eso es peor que amenazarlos. Los imperios caen más rápido por el orgullo que por la sangre. Se volvió hacia la tripulación. Contraatacarán. No inmediatamente, pero lo harán. Tienen que hacerlo. Toda su estructura depende de ser incuestionables. Barik parecía inquieto. «¿Atacamos el siguiente objetivo, señor?» Reiner asintió lentamente. «Mantenemos la presión. Atacar y desaparecer. Una flota, un golpe, luego nos movemos. Nos quedan 6 proyectiles de riel más y 3 coordenadas de retirada». Dawn dudó. No quiere escuchar lo que dice la Tierra primero. Reiner lo miró como si acabara de decir algo ingenuo. Sé lo que la Tierra quiere. Y lo sabía. Esta misión había sido aprobada en las sombras, bajo la superficie de la diplomacia y los discursos sobre la paz. El almirante Alberson no había firmado una declaración de guerra. No lo necesitaba. El viejo simplemente le entregó a Reiner una línea de órdenes grabada en una memoria encriptada. Que nos recuerden. De eso se trataba. Un recuerdo escrito con fuego. La pantalla de navegación pulsó. Otro planeta del Consejo, Tellus Prime, un centro de retransmisión de comunicaciones, giraba lentamente en la proyección. Estado de los escudos, desconectado. Presencia de flota, mínima. Los labios de Reiner se tensaron. El Consejo no había pensado en defender los órganos blandos de su imperio. Señaló, tracen coordenadas de salto a Tellus Prime. Operación silenciosa. Quiero que salgamos de este sistema en 3 minutos. El salto fue limpio. Instantáneo. Un segundo estaban flotando en las cenizas de Kuran. Y al siguiente estaban a 2 millones de kilómetros sobre un exuberante planeta verde que zumbaba con tráfico de datos y anclajes orbitales. Sin naves de guerra, sin patrullas, solo anillos de estaciones, corporativas, diplomáticas, objetivos blandos. Reiner exhaló por la nariz. Se lo habían buscado ellos mismos. Recordó cuando se ofreció voluntario para esta misión. Ni siquiera era una misión real en ese entonces, solo una posibilidad. Un escenario hipotético si la diplomacia fallaba. Recordó la reunión con el almirante Alberson en ese oscuro búnker de hormigón bajo Oslo. Sin prensa, sin cámaras, solo 2 hombres y una imagen satelital granulada de un crucero del Consejo flotando sobre una colonia civil de la Tierra. Una colonia que más tarde, accidentalmente, se quedó a oscuras. Nunca confirmaron que el Consejo lo hizo, pero habían enterrado a los muertos. Reiner se giró hacia Dawn. Apunten a las torres de comunicaciones. No civiles. Sin daños colaterales. Barik ya estaba trazando trayectorias. Proyectiles 2 y 3 armados. Reiner miró por el visor. Parecía el paraíso. Tellus Prime era el tipo de mundo que los humanos solían soñar con colonizar. Océanos del color del zafiro. Hierba como musgo suave extendida sobre colinas onduladas. Hermoso, intacto. Y propiedad de una especie que le había negado a la Tierra los derechos de agua durante 6 años. Fuego, dijo Reiner. 2 proyectiles cayeron desde la órbita como dioses enojados. Atravesaron limpiamente las torres, luego se enterraron en el mar. Sin explosiones, sin llamas, solo cráteres donde solían estar las centrales eléctricas, y un mundo sumido en una oscuridad aterrorizada. Luego saltaron de nuevo. 3 saltos más. 3 objetivos más. Todos no militares, todos críticos. Una estación comercial en Velora 9. Un relé de escudos en el cinturón de Oryx. Una refinería en las profundidades de los campos mineros de la espina de Sorax. Cada vez, un ataque, un mensaje. Última advertencia entregada. Cada vez, sin supervivientes, sin flotas de respuesta. Y cada vez, el Consejo se volvía más silencioso. Pero en la Tierra, el ruido crecía. El último salto de Reiner llevó al Sailense de vuelta al lado oscuro de la base lunar. El centro de operaciones militares de la Tierra, protegido de los canales públicos, oculto tras décadas de silencio mediático. Atracaron en completo silencio. Sin trompetas, sin aplausos, sin banderas, solo acero y aire frío y los ojos de gente que había esperado demasiado tiempo por justicia. El almirante Alberson se reunió con Reiner en la sala de informes.
Sin apretones de manos, sin saludos, solo una larga mirada entre dos hombres que habían visto al mundo que amaban ser objeto de burlas, robado y olvidado. Alberson rompió el silencio primero. Lo están llamando terrorismo. Reiner no parpadeó. Por supuesto que lo hacen. Han comenzado a reunir flotas, 20 especies, un estandarte unificado. Reiner se cruzó de brazos. Pueden unificarse todo lo que quieran. Eso no cambia la física. Alberson esbozó la más mínima sonrisa. Maldita sea que no. Luego el almirante se giró, activando un mapa de la galaxia en una pantalla panorámica. Docenas de marcas rojas se iluminaron. Despliegues de flotas, centros del Consejo, posibles contraofensivas. Tenemos 7 días antes de que hagan su primer movimiento real. Vendrán con fuerza. Vendrán enojados. Intentarán borrarnos para no tener que responder por habernos subestimado. Reiner asintió. ¿Cuál es el plan? Alberson lo miró, no como a un capitán, sino como a un arma. Hacemos lo que siempre hemos hecho. Sobrevivir. No. Los ojos de Alberson se endurecieron. Haremos que sangren por cada año luz. Reiner asintió una vez. La guerra no se avecinaba. La guerra ya había comenzado. La noticia estaba en todas partes. En cada comunicación clandestina, en cada relé pirata, en cada canal ilegal a través de la galaxia, todos transmitían lo mismo. La Tierra había contraatacado, y el golpe no había sido quirúrgico, político o diplomático. Había sido brutal, unilateral y completamente sin remordimientos. Las incursiones del Saílense habían dejado 6 instalaciones del Consejo en cenizas y polvo. Sin armas de energía llamativas, sin superguerra de IA, solo proyectiles de metal moviéndose más rápido de lo que el ojo podía seguir. Entregados con la precisión de un francotirador orbital. Por primera vez en 1000 años, el Consejo Galáctico había sufrido pérdidas a manos de una especie no aprobada, una especie que ni siquiera se habían molestado en clasificar como de nivel 2. Ahora la Tierra ya no era un planeta. Era un problema. De vuelta en la base lunar, el capitán Reiner caminaba por los pasillos de hierro como un hombre con el tiempo prestado. El zumbido de los generadores de gravedad resonaba en las paredes, y dondequiera que miraba, hombres y mujeres se movían rápido, hablando en voz baja y preparándose para algo que nadie tenía las agallas de nombrar en voz alta. Guerra. Guerra de verdad. No escaramuzas fronterizas, no disputas comerciales. No batallas por delegación en lunas distantes. Esta vez el objetivo éramos nosotros. Cuando Reiner entró en el puente de mando, la sala se silenció. Alberson ya estaba allí, flanqueado por oficiales superiores, todos observando una proyección en vivo. La pantalla mostraba 12 flotas del Consejo, todas movilizándose en formaciones cerradas, con colores unificados bajo un solo estandarte. El acuerdo central, un nuevo nombre, una nueva guerra. No lo llaman una respuesta, dijo el almirante sin girarse. Lo llaman una operación de limpieza. La mandíbula de Reiner se tensó. Encantador. Han etiquetado a la Tierra como un crecimiento contaminado. No sancionado, ilegítimo. Sus canales públicos lo están presentando como si hubiéramos desestabilizado la armonía galáctica. Porque contraatacamos. Porque los hicimos sangrar. Alberson se giró hacia él, con los ojos duros, los labios apretados. Las flotas del Acuerdo Central están en camino. Estarán en el Sistema Sol en menos de 5 días. 37 naves, al menos 15 cruceros. Creemos que 4 de ellos son de clase asedio. Reiner miró la pantalla, con un cálculo frío detrás de sus ojos. ¿Cuántos cañones de riel están operativos en el planeta? 5. 3 más entrarán en línea en 72 horas. 2 en la Luna. Una plataforma móvil sobre Marte y el Saílense. Rearmado, reequipado, modo fantasma activado. Reiner asintió una vez. Entonces haremos el primer movimiento de nuevo. Hubo una pausa. La atmósfera en la sala cambió. Un joven oficial, el teniente Grace, se aclaró la garganta. Con todo respeto, señor, nos superan en número 10-1. Quizás más. No ganaremos una batalla frontal. Reiner lo miró como un hombre inspeccionando un rifle agrietado.
¿Quién dijo algo sobre frontal? Dio un paso adelante, tocando la pantalla, cambiando el mapa de la flota a una superposición 3D. Se iluminaron puntos. Estaciones de reabastecimiento, relés de carga, balizas de datos. Estas no son flotas de guerra. Son ceremoniales, políticas, construidas para la intimidación y las rutas de desfile. Sus tripulaciones están acostumbradas a la dominación, no a la resistencia. Les cortas el combustible, ciegas su navegación, sacas un crucero de la formación, y todo se desmorona. Grace parecía poco convencido. Y si no lo hacen, entonces disparamos hasta quedarnos vacíos. Luego embestimos. Luego sangramos, pero nos recordarán. Siguió el silencio porque todos sabían que lo decía en serio. Alberson rompió la tensión. La población de la Tierra está siendo trasladada a refugios subterráneos. Apagón global efectivo en 48 horas. Las naves civiles han sido inmovilizadas. Cada plataforma orbital ahora está asignada a fines militares. Miró alrededor de la sala. Esto es todo. No hay retirada. Si llegan a la superficie, se acabó. Reiner se giró. Entonces no lo harán. Abajo, en el hangar del Silence, el ambiente era diferente. Más agudo, más enojado. La tripulación se movía en grupos compactos, recargando compartimentos, asegurando redundancias de soporte vital, revisando sellos de presión con manos que temblaban ligeramente cuando nadie miraba. Estos no eran guerreros natos. Eran hombres y mujeres que habían pasado la mayor parte de sus vidas pensando que el espacio era un sueño hasta que se dieron cuenta de que era una prisión con muros invisibles construidos por alienígenas que sonreían con los dientes y lo llamaban orden. El sargento Keyen se encontró con Reiner cerca de la cámara del cañón de riel delantero. El hombre era mayor que la mayoría de la tripulación, de rostro duro, hombros anchos, un exminero de Titán con una voz como grava y sin tolerancia a la vacilación. «Saben lo que se avecina», dijo sin saludar. «¿Están listos para ello?». Reiner preguntó. Keyen se encogió de hombros. «No importa. Lucharán de todos modos». Eso fue suficiente. Ambos miraron por el estrecho visor a la Tierra. Una esfera azul perfecta colgando en la oscuridad, pacífica, frágil. El lugar donde nacieron, del que se burlaron y al que excluyeron de las estrellas solo por llegar tarde al juego. ¿Alguna vez se detuvieron a preguntar por qué construimos cañones de riel en lugar de láseres? Keyen murmuró. Reiner sonrió levemente. Los láseres son limpios. Los cañones de riel hacen un desastre. Keyen asintió. Maldita sea que sí. Mientras tanto, lejos, al otro lado de la galaxia, a bordo del buque insignia Barelión, el vicealto señor Casir del Consejo caminaba por el suelo dorado de su puente de mando. Alto, elegante y descendiente de una larga línea de diplomáticos convertidos en conquistadores. No gritaba, no se enfurecía, pero ardía con una humillación silenciosa. Nos hicieron parecer primitivos, dijo, con una voz de seda sobre navajas. Sí, alto señor, susurró su ayudante. Sus armas cinéticas son efectivas. ¿Efectivas? Casir se giró, con los ojos brillantes. Mataron embajadores, gobernadores, comandantes sin previo aviso, sin permiso, sin proceso. Caminó hacia la pantalla central. Un modelo 3D giratorio de la Tierra flotaba en el aire. Quiero ese mundo silenciado permanentemente. Sin supervivientes, sin mártires. Eliminaremos cada estructura, cada firma. Borraremos su estrella de las cartas. Sí, alto señor. Y cuando el último de su especie esté muerto, les agradeceremos por recordarnos cómo se siente la guerra. De vuelta en la Tierra, mientras la cuenta atrás pasaba del segundo día, Reiner estaba al borde de las antiguas ruinas de Seattle. Una ciudad civil desmantelada ahora convertida en un pueblo fantasma. Calles vacías, torres de cristal huecas, cada luz apagada para evitar la detección desde la órbita. El cielo estaba en calma. Demasiado en calma. El mando dice que tenemos 30 horas, dijo la voz de Dawn a través del auricular. Luego estarán al alcance. Reiner no respondió de inmediato. Miró hacia las estrellas, invisibles ahora detrás de los protocolos de apagón.
En algún lugar ahí fuera, naves del tamaño de ciudades se arrastraban más cerca con suficiente poder de fuego para convertir continentes en polvo. Y todo lo que se interponía entre la Tierra y la aniquilación eran unas pocas naves, un puñado de cañones de riel y la voluntad de decir, hoy no. Tocó su auricular. Carguen el proyectil 6 en el Saílense. Preparen salto sigiloso. No vamos a esperar a que llamen a la puerta. Medianoche. El Saílense estaba oculto en modo fantasma, deslizándose más allá de los satélites del espacio profundo como una sombra a través de la niebla. Sin luces, sin señales, sin rastro. Reiner estaba en el CIC mientras la flota enemiga se cernía adelante, apenas detectable, lenta, majestuosa, arrogante. No tenían idea de que la Tierra estaba observando. Ninguna idea. Un proyectil de cañón de riel ya estaba fijado, calculado, apuntado directamente al puente de mando del Barelión. Reiner exhaló. Fuego. No hubo sonido en el espacio, pero el efecto fue ensordecedor. El buque insignia se abrió como un huevo caído sobre el hormigón. Un segundo después, la señal del enlace de comunicaciones principal del Consejo se cortó. Dentro de su formación, el pánico se extendió como el fuego. Vectores de retirada activándose. Escudos levantándose. Formación de dispersión iniciada. Fue un caos. Se habían entrenado para la guerra, no para la pérdida. Y la Tierra acababa de enseñarles ambas cosas. El grito de la alerta de proximidad cortó el Saílense como una cuchilla. Múltiples contactos rompiendo el sigilo. Sector 4 acercándose rápido. La voz de Dawn se quebró mientras gritaba sobre la creciente alarma. Esos no son exploradores. Son naves de guerra. Firmas del Consejo confirmadas. El capitán Reiner no vaciló. Ya se estaba moviendo. Desactiven el modo fantasma. Lleven todos los sistemas a rojo de combate. Díganle a la base lunar que han atravesado. Las luces en el puente cambiaron de azul a un carmesí profundo. El zumbido de los condensadores de los cañones de riel cargándose resonó a través de la nave como un latido. Cada miembro de la tripulación se puso en movimiento con el tipo de velocidad que solo proviene de saber que esto no era un simulacro. Ya no había simulaciones, ni ensayos. Esto era real. A través de las estrellas, la peor pesadilla de la Tierra finalmente había llegado. En la base lunar, el almirante Alberson estaba de pie ante un mapa holográfico, pulsando en rojo con una docena de firmas enemigas, como heridas sangrantes esparcidas por el vacío. Su mano curtida se cernía sobre el panel de control, sus ojos escaneando cada nave que se acercaba. Han dividido la formación, dijo su oficial de inteligencia, 4 en vector de señuelo. El resto desciende directamente hacia el corredor Tierra-Luna. Velocidad de alto impulso. Han terminado de fanfarronear. Alberson exhaló. Entonces nosotros también. Se giró hacia la consola táctica. Pongan todas las plataformas de riel en línea. Activen cada cañón de riel del planeta. Díganle a cada operador que esto ya no se trata de defensa. Esto es supervivencia. Un segundo oficial intervino. También tenemos una señal. Código humano encriptado. Origen, órbita baja exterior. Es el Saílense. Conéctenlos. La voz de Reiner crepitó a través de la transmisión. Vienen rápido y están enojados. Les cortamos la cabeza y ahora la bestia se agita. Alberson respondió sin dudarlo. ¿Cuántas naves puedes derribar? Reiner no mintió. 1, tal vez 2. Luego nos quedamos sin proyectiles. Sin suerte. Entonces haz que cuenten. Siempre lo hago. La comunicación se cortó. Reiner se volvió hacia la tripulación del puente. Fijen objetivos. Los 2 primeros cruceros al frente del grupo. Arránquenles el orgullo antes de que se acerquen. Don dudó. Señor, ¿y si se han adaptado? ¿Si han reforzado los cascos? Entonces lo averiguaremos. Y si morimos, lo haremos haciendo lo único que los humanos hacen mejor. ¿Qué es eso? Luchar fuera de nuestra categoría. El primer proyectil de cañón de riel se lanzó. Se movió más rápido que la luz, silencioso, mortal, infalible. El crucero Etelon nunca lo vio venir.
Un segundo estaba transmitiendo órdenes de cohesión de la flota. Al siguiente, el puente de mando y todo lo que estaba por encima de la cubierta 12 había desaparecido, destrozado por un proyectil del tamaño de un transbordador. La nave se plegó sobre sí misma, una grotesca torsión de aleación doblada y luces de pánico parpadeantes antes de que los reactores se encendieran, llevándose 6.000 vidas con ellos. La cohesión de la flota se hizo añicos. Las otras naves parpadearon, tropezaron, dudaron, y Reiner los golpeó de nuevo. El segundo proyectil se clavó en el flanco de Loresa, una de las naves híbridas más nuevas, todo curvas estéticas y motores elegantes. El impacto cortó un banco de motores y envió a la nave a una espiral incontrolada. «Recarguen», ladró Reiner. «Proyectiles agotados, señor. Estamos secos. Entonces preparen la retirada. Lleven el Silence a la sombra de la luna y apáguense. No servimos de nada como ataúd». Don lo miró, con la mandíbula apretada. «Irán a por la tierra después». Reiner no apartó la vista de las estrellas. «Entonces los haremos sangrar cada metro». Las naves del Consejo no disminuyeron la velocidad. A pesar del caos, a pesar de las pérdidas, sus 7 naves restantes se adentraron en el corredor Tierra-Luna como un cuchillo cortando una garganta. Habían terminado con la diplomacia, terminado con la demora. La destrucción del Barelión había sido un insulto que no podían permitir. A bordo del destructor líder, el Tvelaskai, el comandante supremo Arcón observaba la transmisión desde su silla de mando con una quietud furiosa. Tantas especies habían caído ante el Consejo. Tantas colonias se habían rendido antes de que un solo crucero tocara la atmósfera. Pero la Tierra no había hecho nada de eso. La Tierra había ocultado sus armas en silencio, había desangrado flotas sin burlas ni alardes, y luego había desaparecido, solo para atacar de nuevo. «No es una especie guerrera», susurró su consejero. «No tradicionalmente». La voz de Arcón era tan fría como el espacio exterior. «Entonces acabemos con su tradición». Sobre la Tierra, el primer ataque de plasma golpeó el escudo superior de la Luna. El cielo sobre la Luna brilló como un sol moribundo. Miles en la Tierra vieron el destello, incluso a través de los protocolos de apagón. Un estallido de luz de una fracción de segundo que parecía el fin del mundo. En la superficie, las plataformas de riel automatizadas se activaron simultáneamente. Sin fanfarria, sin cuenta atrás, solo el sonido de la venganza hecha mecánica. Proyectiles de tungsteno se lanzaron desde 6 ubicaciones. 2 en la Luna, 4 en las plataformas de defensa ocultas de la Tierra. No eran disparos de advertencia orbitales. Eran disparos para matar, cada uno diseñado para atravesar el escudo de energía y seguir adelante. Los 3 primeros impactos dieron en el blanco. 2 cruceros destrozados, precipitándose hacia pozos de gravedad, desintegrándose mientras sus sistemas internos colapsaban. Pero el cuarto proyectil falló. No del todo. Rozó el escudo del acorazado clase Acer, fracturando la armadura pero sin penetrar. En momentos, el enemigo devolvió el fuego. Lanzas rojas de plasma cortaron la atmósfera superior, convirtiendo plataformas orbitales abandonadas en escombros hirvientes. Un disparo alcanzó una estación no tripulada sobre el Pacífico. La onda de choque inutilizó 6 satélites e interrumpió temporalmente las comunicaciones terrestres. Fue el disparo de advertencia. Siguieron más. En el mando terrestre, en las profundidades de los Alpes suizos, la situación se estaba descontrolando. «Están preparando vectores de aterrizaje terrestre», gritó el oficial táctico. 3 naves moviéndose hacia una órbita baja de descenso. Alberson miró el mapa, con la voz afilada como una navaja. «¿Cuántas tropas pueden desplegar?» 10.000, tal vez más, sin contar el apoyo de drones. Alberson se giró hacia su segundo. «Dile a Reiner que intercepte». El hombre pareció aturdido. «¿Con qué?» «Con lo que le quede». A bordo del Silence, el puente parpadeaba. La mitad de los sistemas estaban con energía de respaldo. Las bahías de los cañones de riel estaban en silencio. El soporte vital caía cada hora. El cuerpo de Reiner dolía. Tenía un corte en la sien por el golpe de una viga de soporte cuando la segunda ráfaga de plasma impactó cerca. Pero seguía de pie.
Siempre lo estaría. 3 naves de desembarco detectadas, dijo Don con los dientes apretados, apuntando al cuadrante oeste de la Tierra. Una se dirige al corredor de Denver. Eso está cerca de la base Arcadia. Reiner no se detuvo. Denos la vuelta. Sin sigilo. Sin trucos. Los ojos de Don se abrieron de par en par. Eso es un suicidio. No es un suicidio. Es una intercepción. Se inclinó cerca. Nos interponemos entre ellos y la Tierra. Y si no podemos matarlos, entonces morimos en su camino. El Sailense rugió a la vida. Sin sigilo, sin camuflaje, solo potencia máxima. Cada propulsor encendiéndose mientras la nave se disparaba hacia las naves de desembarco que descendían como un depredador herido. La nave de desembarco líder del Consejo, la Galari, abrió fuego con torretas automáticas, rociando el espacio adelante con ráfagas de plasma destinadas a desintegrar. Pero Reiner nunca disminuyó la velocidad. Sus manos se aferraron a la consola, los nudillos blancos mientras el casco gemía y las luces parpadeaban. «Acércanos», gruñó. «Muy cerca. Señor, si los golpeamos». «Lo sé». Un susurro. «Lo sé». Chocaron justo cuando la Galari entraba en la capa atmosférica de la Tierra. La proa del Sailense se estrelló contra el costado de la nave de desembarco con una fuerza imposible, desgarrando ambas naves en pedazos en espiral, fuego y metal lloviendo en el cielo superior como un cometa moribundo. Pero funcionó. La Galari se desintegró. Sus bahías de tropas se rompieron. Sus sistemas fallaron. Los restos se estrellaron inofensivamente en el océano. Miles de soldados nunca llegaron al suelo. Desde el mando terrestre, Alberson observaba la transmisión. Su mandíbula temblaba. No habló durante un largo rato. Luego, en voz baja, «Reiner. Magnífico bastardo». El cielo sobrecolorado estaba en llamas. Rayas de plasma rojo brillaban a través de las nubes, pintando el mundo con un resplandor enfermizo mientras los escombros ardientes caían como lluvia de metal. La segunda nave de desembarco del Consejo había atravesado el último perímetro defensivo de la Tierra y había caído justo al este de Denver, estrellándose contra el suelo como un martillo divino. Árboles, edificios y huesos se convirtieron en polvo bajo su impacto. Y entonces las escotillas se abrieron. No eran drones esta vez. Eran soldados de 8 pies de altura, 4 brazos, armaduras como roca volcánica fusionada con aleación de oro, construidos no solo para matar, sino para dominar. Las tropas de choque Valari habían aterrizado. En la cresta boscosa que dominaba los restos, el sargento Thomas Drenner fijó la vista a través de la mira de su rifle de riel modificado y murmuró para sí, «Bueno, supongo que no están aquí para negociar». Su escuadrón estaba inmovilizado en la línea de árboles. 10 hombres, sin apoyo aéreo, sin evacuación, sin artillería, solo rifles recuperados, munición reforzada y una arraigada negativa a morir en silencio. Drenner escupió en la tierra, apoyó la espalda contra un árbol y susurró a la radio, «Mando, aquí hecho 1. El enemigo ha aterrizado. Tamaño completo. 2 docenas de desmontados confirmados. Blindaje pesado. Estamos entrando en combate. Estática». Luego la voz de una mujer. Fría, aguda, tensa. «Hecho 1. Aquí Fuerte Arcadia. Son la última unidad al este del impacto. No hay refuerzos. Retrásenlos. No dejen que atraviesen la montaña». «Entendido», dijo Drenner, ya en movimiento. «Si no nos reportamos en 1 hora». «No lo harán», sonrió. «Me lo imaginaba». Luego miró a sus hombres. Algunos eran novatos. Algunos estaban curtidos. Todos parecían fantasmas iluminados por la luz del fuego. Cansados, con los ojos hundidos. Pero de pie. «Muy bien, chicos», dijo, agachándose. «Esa cosa de ahí abajo, eso es lo que envían para terminar las guerras». Uno de los soldados más jóvenes, Renae, de 21 años, exestudiante universitario convertido en fusilero, miró colina abajo, con las manos temblando. «Ni siquiera tenemos tanques». Drenner cargó un nuevo cargador. «No. Nos van a matar». Drenner lo miró directamente a los ojos. «Sí, probablemente.
Pero aquí están las buenas noticias. Chico. ¿Qué? Amartilló el arma y sonrió con sangre en los dientes. Solo tenemos que matar a uno de ellos para que los demás se lo piensen 2 veces antes de aterrizar. Las tropas del consejo se movían como un muro de muerte. No ladraban órdenes. No gritaban. Avanzaban en un silencio aterrador. Filas de 4 escudos entrelazados. Lanzas de energía levantadas. Cualquier cosa a su alcance se vaporizaba. Los árboles se partían. Las rocas se derretían. El aire mismo parecía doblarse alrededor de sus armaduras. Pero no estaban preparados para los bosques de la tierra. El escuadrón de Drenner había crecido en la tierra. Habían cazado en las rocosas, luchado en guerras olvidadas y ciudades abandonadas. Conocían el terreno como si fuera de la familia. La primera emboscada fue simple. Minas. El segundo soldado de la izquierda pisó una carga enterrada y la explosión resultante lo lanzó 20 pies por el aire. Cuando cayó, la mitad de su peto había desaparecido. Drenner no esperó. Salió de una trinchera y disparó 3 rondas de riel directamente en la carne expuesta. La cosa no gritó. Simplemente colapsó. Entonces comenzó la verdadera lucha. No fue elegante. No fue gloriosa. Fue fea. A corta distancia. Barro, humo, gritos. Uno de los soldados clavó una lanza de plasma limpia a través del pecho del cabo de Ak. Luego usó su cuerpo para golpear a otro soldado contra un árbol. Drenner devolvió el favor disparando a quemarropa en el casco abierto de la criatura, el cañón de su rifle agrietándose por el calor. Otro soldado lanzó un amplio golpe y desató una onda de choque cegadora desde su guantelete. Derribó a 3 humanos como si fueran muñecos de trapo. Renae aterrizó con fuerza, las costillas rompiéndose, su arma rodando por la pendiente. El soldado avanzó, cerniéndose sobre el chico, y justo cuando levantó el brazo para acabar el trabajo. ¡Bum! Drenner lo tacleó por detrás, clavando una cuchilla robada del consejo en la articulación entre su placa trasera y el cuello. La criatura se convulsionó violentamente, sangre negra salpicando el rostro de Drenner antes de colapsar. Renae levantó la vista, aturdido. «Me salvaste». Drenner no respondió. Simplemente le entregó al chico su propia pistola de respaldo y siguió moviéndose. Las alarmas de Fuerte Arcadia ya estaban sonando cuando el primer dron de soldado irrumpió. La instalación no era militar. No originalmente. Había sido un sitio de investigación en las profundidades subterráneas, construido en una montaña para resistir un ataque nuclear. Pero cuando comenzó la guerra, fue reutilizado. Ahora era el centro de mando de la resistencia occidental. Y si caía, todo el cuadrante caería con él. La mayor Ellis, oficial al mando dentro de la montaña, ladró a las comunicaciones, donde diablos está hecho uno. Su oficial técnico, con el rostro pálido, respondió: «Los están retrasando, pero están cayendo rápido. Estamos rastreando 12 hostiles enemigos restantes». Ellis maldijo y golpeó el panel con el puño. «Necesitan más tiempo», susurró el técnico. «Tenemos el prototipo». Ellis se congeló. «No», dijo. «A menos que estén en la puerta». Drenner ya no tenía un plan. Sangraba por el costado. 2 de sus hombres estaban muertos. A un tercero le faltaba un brazo, pero seguían aquí, moviéndose, luchando. Cuando coronó la última cresta, lo vio. Fuerte Arcadia a lo lejos, sus puertas de montaña comenzando a cerrarse. Y frente a él, el último soldado Valari que quedaba, el comandante. Este era diferente. Más alto, más frío, con runas blancas grabadas en su armadura en un idioma que Drenner no entendía, pero que sentía en sus huesos. Lo vio. Señaló. El desafío era claro. Drenner dejó caer su rifle. De todos modos, era chatarra. Sacó un cuchillo largo de su chaleco, acero recuperado de una cuchilla del consejo soldado a una empuñadura humana, y caminó hacia adelante. La pelea fue corta, brutal. El soldado era más rápido, más fuerte. Drenner ya estaba medio muerto, pero no retrocedió. Rodó bajo su primer golpe, clavó la cuchilla en la articulación de su pierna. Aulló, lo golpeó contra una roca. Huesos se rompieron.
Su visión se nubló, pero se puso de pie. Rugió y cargó. Esta vez, el soldado no fue lo suficientemente rápido. Lo derribó al suelo, clavó la cuchilla en su cuello una y otra vez hasta que las chispas reemplazaron a la sangre y dejó de moverse. Luego colapsó, respirando superficialmente, con el cuerpo roto, pero sonriendo porque la montaña aún estaba en pie. Dentro de Fuerte Arcadia, el prototipo estaba sellado. Un nuevo diseño de cañón de riel, portátil, más pequeño, más rápido, forjado con lo poco que le quedaba a la tierra, y construido con un solo propósito: llevarles la guerra a ellos. Ellis se paró sobre él. Luego se giró hacia el último técnico que aún vivía en el laboratorio. «Prepáralo. Ya no solo nos defendemos». Miró hacia el cielo. El humo asfixiaba las nubes. «La próxima vez cazamos». El viento aullaba fuera de Fuerte Arcadia, arrastrando ceniza y nieve a través del paso de montaña chamuscado. La mayor Ellis estaba en la plataforma de observación, con los ojos fijos en el horizonte irregular donde el humo todavía se elevaba de los restos de la nave de desembarco del Consejo. Ahora estaba tranquilo, demasiado tranquilo. El precio de la victoria siempre lo era. Detrás de ella, dentro del núcleo reforzado de la montaña, los ingenieros se apresuraban alrededor de una elegante construcción negra obsidiana. Parecía un tanque, pero más largo, más delgado, más angular, sin armas visibles, sin orugas. Flotaba silenciosamente sobre el suelo de metal, zumbando con un poder latente. Proyecto Toren, la primera plataforma móvil de cañón de riel de la humanidad. No una nave, no un dron. Un vehículo de ataque atmosférico único en su tipo, diseñado para moverse a través del terreno y no dejar nada en pie. Construido con aleaciones enemigas recuperadas e ingenio humano, y nunca había visto combate real hasta ahora. ¿Estado?, preguntó Ellis sin girarse. Su ingeniero jefe, un hombre de piel áspera llamado Brixton, se limpió la grasa de la frente y respondió con la mandíbula apretada. «Está lista». «¿Seguro?». Él le dirigió una mirada. «Llevo 3 años durmiendo bajo su vientre». «Si estornuda». «Lo sé». Ellis finalmente se giró. «Bien, porque en 12 horas contraatacamos». Al otro lado de la galaxia, el Consejo estaba en ruinas. El Acuerdo Central había perdido más naves capitales en 2 días que en los últimos 2 siglos. Especies enteras exigían explicaciones. Las rutas comerciales se habían derrumbado. Las filas de refugiados obstruían los sistemas exteriores. La ilusión de orden, la mentira del dominio eterno, se había resquebrajado, y el miedo se extendía como la podredumbre a través de su jerarquía. Dentro de la recién reformada Cámara de Guerra en Valis Crux, una luna fortaleza del tamaño de un planeta construida de obsidiana pura, los miembros de élite del Consejo se reunieron bajo un techo abovedado revestido de oro y luz estelar. El comandante supremo Arken, magullado y amargado, golpeó la mesa con una mano enguantada. «Me dijiste que la Tierra no podía sostener una guerra». Un burócrata, alto, de piel translúcida, envuelto en túnicas ceremoniales, se inclinó ligeramente. «Subestimamos su base manufacturera». «No». Arken espetó. «Subestimaron su ira, y ahora hemos enterrado flotas por eso». Otra voz, esta seca y aguda, intervino desde el otro extremo. «Luchan como un animal acorralado». La mirada de Arken se volvió fría. «No, luchan como algo que recuerda el dolor». Se giró hacia la mesa de guerra, un mapa de la galaxia brillando con zonas rojas que no existían hacía una semana. «Ya no los estamos conteniendo. Nos están cazando». De vuelta en la Tierra, al borde del cráter donde había caído la segunda nave de desembarco, un convoy se movía a través de los escombros como un fantasma. 4 vehículos blindados de transporte de personal, 2 camiones artillados. Y en el centro, el proyecto Toren, flotando sobre la carretera como si la gravedad no le importara. A su alrededor, los supervivientes de Hecho 1 viajaban en silencio. Lo que quedaba de las unidades de la resistencia occidental, ahora reorganizadas bajo un nuevo distintivo de llamada, Compañía Black Cline. Al frente del APC principal, la mayor Ellis iba de copiloto, sin casco, con los ojos inyectados en sangre, pero concentrada. En su mano,
Una pequeña tableta de datos mostraba interceptaciones clasificadas. Los restos de la flota del Consejo se retiraban de la órbita terrestre, sangrando, sin dirección, pero no desaparecidos. Peor aún, la inteligencia sugería que se había construido silenciosamente una base de operaciones avanzada en el lado oscuro de la Tierra, oculta en las profundidades de los Andes chilenos, protegida por distorsión atmosférica y enterrada bajo camuflaje adaptativo. Ese era el siguiente punto de ataque. Un punto de apoyo oculto en la Tierra. Inaceptable. Ellis tocó la radio. Todas las unidades, ojos al frente. Atacamos en 6 horas. Toren lidera la carga. Una voz ronca respondió. El sargento Danvers, uno de los últimos líderes de equipo de Drener que quedaban en pie. ¿Puede esa cosa escalar una montaña? Ellis sonrió. No necesita escalar. Hace que la montaña se mueva. Dentro de la cabina de Toren, Briston estaba sentado en el centro de control, flanqueado por 2 artilleros y una joven técnica de sistemas de IA llamada Ria. La interfaz no se parecía en nada a la tecnología terrestre. Sin joysticks, sin volantes, solo paneles de metal curvos con brillantes venas de luz que respondían al tacto, al pensamiento y a la voz. Potencia estable, dijo Ria en voz baja. Rieles magnéticos completamente cargados. Briston hizo crujir su cuello. Asustemos a la galaxia. El convoy llegó a la base de los Andes al anochecer. Lo que quedaba del terreno parecía más una pintura de guerra. Árboles quemados, rocas rotas y suelo carbonizado. Los exploradores drones lo habían confirmado. La tecnología del Consejo estaba enterrada en las montañas, túneles profundos, procesadores atmosféricos, incluso nodos de escudo. Estaban construyendo una presencia permanente, no un puesto de avanzada, una colonia. Ellis estaba con su equipo cerca de la cresta. El viento frío azotaba su abrigo mientras examinaba el punto de entrada. Una caverna natural ampliada por excavación avanzada. Sin luces, sin guardias. Pero ella sabía que no debía confiarse. Danvers, toma al equipo Bravo y bordea el oeste. Coloca los inhibidores. Ria, dame visión térmica. La técnica mostró una pantalla. Siluetas rojas se movían bajo la tierra como insectos. 30 a 40 cuerpos humanoides. 2 mechs. Sin presencia aérea. Perfecto. Ellis levantó su rifle, revisó el cargador y miró hacia Toren, estacionado como un dios durmiente detrás de ellos. Despiértenla. El primer golpe fue quirúrgico. El suelo alrededor de la entrada de la caverna explotó hacia afuera, no por una explosión externa, sino desde dentro. El proyectil cinético de Toren penetró el nodo del escudo a través de la pared de la montaña, desencadenando una reacción en cadena en la red eléctrica del túnel. Las luces dentro de la base enemiga parpadearon y se apagaron. Antes de que el Consejo pudiera reaccionar, Ellis y Blackline estaban dentro. Granadas aturdidoras, proyectiles de riel, fuego y truenos. Los ingenieros Valari no tuvieron ninguna oportunidad. La mayoría ni siquiera llevaban armadura. Sus guardias se apresuraron a responder, pero Toren disparó una segunda ronda. Esta vez a lo largo de la montaña, colapsando un túnel y atrapando a 1/3 de la fuerza enemiga dentro. Ellis se movió como un fantasma, su rifle ladrando disparos controlados a través del humo y el polvo. Cada respiración quemaba. Cada segundo era un infierno. Pero esta vez, la tierra no se estaba defendiendo. Esta vez, estaban limpiando. En el corazón de la instalación enemiga, lo encontraron. Una baliza, alta, angular, alimentada por un cristal pulsante y envuelta en glifos que Ellis no reconoció. La voz de Ria se quebró en su auricular. Es un relé de señal subespacial. No solo se estaban atrincherando. Estaban pidiendo refuerzos. Ellis no parpadeó. Toren, fije el objetivo. Descarga completa. ¿50 atrás? Preguntó Briston por las comunicaciones. Ella levantó su arma y disparó a la baliza ella misma. Yo soy la cuenta atrás. El último disparo de Toren arrancó el relé del tiempo. No hubo fuego, solo ausencia. Un agujero en el mundo, absorbiendo luz y sonido hasta que colapsó con un estruendoso grito implosivo. Horas después,
Mientras el sol salía detrás de ellos, la montaña todavía temblaba. Ellis estaba al borde del valle humeante, con el rostro manchado de tierra y sangre, y dejó que el silencio se asentara. Detrás de ella, los miembros supervivientes de Blackline se reunieron. Habían perdido más gente. Siempre lo hacían, pero esta vez había valido la pena. El consejo había construido una puerta, y la Tierra la había cerrado de golpe. En la órbita sobre la Tierra, lo que quedaba de la flota del consejo observaba la montaña arder desde la distancia. El almirante Betorn, el oficial militar de más alto rango superviviente, se giró hacia su segundo al mando. La tomaron. Sí, señor. No dijo nada durante un largo rato. ¿Y ahora qué? El ayudante dudó. ¿Nos reagrupamos? ¿Planeamos una represalia? Betorn negó con la cabeza. No, les advertimos. El ayudante parecía confundido. Betorn miró a la tierra, con voz baja. Puedes matar rebeldes. Puedes aplastar levantamientos, pero no puedes detener a una especie que aprende a amar la guerra. La sala del Consejo de Guerra bajo la base lunar era sombría, silenciosa y pesada por la gravedad. El tipo literal y el otro tipo, el que se asienta en los hombros, detrás de los ojos, en cada mandíbula apretada y mirada insomne. La mayor Ellis estaba en el centro, flanqueada por el almirante Alberson, y frente a ella, sentado solo detrás de un blindaje reforzado, había un traidor. Parecía humano, pero no lo era. Su piel era pálida, translúcida bajo las luces. No como un fantasma, sino como algo construido para pasar desapercibido. Sus ojos eran demasiado firmes, sus palabras demasiado limpias. El nombre que dio fue Creel. Empieza a hablar, dijo Ellis fríamente, con los brazos cruzados. Creel no parpadeó. Ya sabes lo que soy. Sé que te encontraron cerca de los restos de una cápsula de Mando Valari llevando el uniforme de un hombre muerto y con códigos de acceso a la Tierra que nunca emitimos. Eso no es todo lo que llevo, dijo en voz baja. Ellis miró a Alberson, quien asintió una vez. Ella retrocedió. El almirante tomó la palabra. Eres un híbrido, dijo Alberson. Diseñado genéticamente, nacido en el Consejo, pero con forma humana. ¿Por qué? Creel sonrió levemente. Porque el Consejo estudia a sus enemigos, y lo único que los aterroriza más que su tecnología. Tocó los esquemas del cañón de riel sobre la mesa. Es la parte de ustedes que no pueden predecir, que es su rabia, su memoria, su instinto de contraatacar incluso cuando ya han perdido. Ellis entrecerró los ojos. Entonces, ¿cuál es tu juego? Creel se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella. Quiero ayudarlos a derrumbarlo todo. 12 horas después, la Operación Godfall recibió luz verde. No una incursión, no una prueba, una invasión. Objetivo, Val Crux. La luna fortaleza que albergaba los restos del liderazgo interno del Consejo. La inteligencia confirmada por Creel mostraba grietas en sus defensas, generadores de escudos siendo redirigidos, estructuras de mando fragmentadas y facciones internas enfrentándose entre sí. Se están desmoronando, dijo Creel durante la última sesión informativa. Pero no lo suficientemente rápido. Si atacan ahora con Toren y cobertura orbital, no solo los vencerán. Romperán la idea de ellos. El almirante Alberson se acercó a la mesa de guerra rodeado por las mentes militares supervivientes más importantes de la Tierra. Señaló el punto débil, una trinchera polar que albergaba un nexo de mando enterrado en las profundidades de la obsidiana. Golpean aquí, dijo Alberson. Caen con fuerza, cortan la cabeza, y luego la sostienen hasta que el mundo vea caer a sus líderes. Ellis miró el holograma, fría, concentrada. Y si no caen, Alberson sostuvo su mirada. Entonces los entierras en su propia maldita fortaleza. 3 días después, la primera flota humana en la historia en abandonar el espacio terrestre en una misión ofensiva se deslizó silenciosamente hacia el hiperespacio. 3 cruceros reconstruidos a partir de restos del Consejo recuperados y reequipados con los ahora perfeccionados sistemas de riel de la Tierra. 2 fragatas de escolta transportando cápsulas de desembarco, mechs y tropas. Y en el centro, silencioso, flotando, zumbando con un propósito frío,
estaba Thorin. Aegis estaba a bordo del buque insignia Resolute, su armadura negra y despojada de insignias. Ya no llevaba rango, solo resolución. Rhea estaba en la mesa de operaciones, siguiendo la progresión del salto. Brixton ya estaba a bordo de Thorin, ahora más máquina que hombre, la mitad de su cuerpo reconstruido después del último asalto. Y Creel observaba las estrellas. Interceptada señal del consejo, gritó Rhea. Saben que vamos. Esperado, respondió Aegis. ¿Algún movimiento de flota? Negativo. El tráfico interno sugiere un colapso civil. Una facción tratando de tomar el poder antes de que lleguemos. Aegis sonrió. Démosles algo por lo que luchar. Salieron del hiperespacio en medio del caos. Val Crux, una vez la joya de la corona del orden galáctico, ahora brillaba con fuegos internos. Las plataformas de defensa estaban fuera de línea. Las comunicaciones estaban fracturadas. Dos destructores del Consejo orbitaban en lados opuestos. Armas listas, pero apuntándose entre sí. Una guerra civil había comenzado. La flota de la Tierra cortó la atmósfera como cuchillos. Sus cañones de riel silenciosos pero listos. El Resolute mantuvo la posición, desplegando cápsulas atmosféricas desde la órbita. Cápsulas que ardían a través del cielo como estrellas fugaces. Aegis viajaba en la principal, con las botas afirmadas, los dedos aferrados al rifle de riel magnético colgado en su pecho. Frente a ella se sentaba un escuadrón de los mejores de la Tierra, veteranos de la compañía Blackline, supervivientes del corredor de Denver, del asalto a los Andes y de una docena de otros infiernos que nadie recordaba excepto ellos. Danvers se inclinó hacia adelante, con el rostro aún con suturas de la última pelea. ¿Crees que huirán? Aegis no sonrió. No, creo que nos harán ganar cada metro, y creo que somos las últimas personas en la Tierra a las que no les importa pagar ese precio. Golpearon la superficie como un trueno. La trinchera polar explotó hacia arriba cuando Thorin aterrizó primero. Cañones de riel preparados y apuntando a todo lo que se atreviera a moverse. En segundos, Brixton disparó la primera ronda, no a un objetivo, sino a la propia pared de la trinchera. La fuerza cinética colapsó todo un canal defensivo, enterrando 4 torretas automáticas y despejando el camino para el desembarco de la infantería. Aegis tocó el suelo después, rodando con fuerza, levantándose sobre una rodilla y disparando inmediatamente. Un soldado Valari, presa del pánico, herido, cayó antes de que pudiera verla. Blackline se movió como demonios a través de la trinchera. Sin vacilación, sin piedad. Esto no era diplomacia. Era un cobro de deudas. Dentro de la fortaleza, Creel se movía con una familiaridad silenciosa, guiando a Rhea y a un pequeño equipo de inteligencia a través de sinuosos corredores de obsidiana. El aire estaba cargado de humo y pánico. Protegerán la sala del Nexo, advirtió. Ahí es donde el Consejo vota, donde registran la legitimidad. ¿Por qué no destruirlo?, preguntó Rhea. Porque la Tierra no necesita borrarlos, dijo Creel. Necesita reemplazarlos. Ella entendió el simbolismo. Una nueva voz desde el asiento del poder. Mientras tanto, en los cuarteles inferiores, Blackline estaba sangrando. Un contraataque surgió desde abajo. Tropas más pesadas, caminantes, enjambres de drones. Los soldados de la Tierra eran duros, aguerridos, pero no invencibles. Danvers recibió un impacto en el hombro, gritando con los dientes apretados mientras Aegis lo arrastraba a cubierto. «Nos están acorralando», gritó alguien. Aegis escaneó la cresta sobre ellos, vio el brillo de torretas camufladas activándose. Estaban a punto de ser masacrados. A menos que... Thorin, aquí Aegis. ¿Me recibes? La voz de Brixton regresó a través de la estática y la arena. Alto y claro. Necesito un maldito milagro. Tendrás 2. Un segundo después, Thorin se lanzó verticalmente, usando propulsores gravitacionales incorporados para saltar sobre la trinchera. En el aire, sus cañones de riel duales rotaron hacia abajo y dispararon. El impacto destrozó la pared de la trinchera y cada contacto enemigo en ella. La explosión voló un trozo de corredor del tamaño de un transbordador.
El suelo tembló como si la luna se estuviera partiendo. Blackcline se reagrupó. Avanzó. En el núcleo de Valiscrux, la sala del nexo pulsaba con luz. Arcos dorados de energía fluían entre antiguas agujas. Los miembros supervivientes del consejo se habían reunido presas del pánico, muchos gritando, otros llorando, y unos pocos sosteniendo armas, esperando una lucha imposible. Las puertas se abrieron y Creel entró, seguido por Aegis, Ria y 2 docenas de humanos armados. No se dijeron palabras por un momento. Luego Aegis dio un paso adelante. Han gobernado lo suficiente. Un alto embajador Valari se burló. ¿Crees que esto te hace poderosa? Sigues en inferioridad numérica. Aegis no levantó la voz. No estamos aquí para negociar. Estamos aquí para asegurarnos de que nadie como ustedes vuelva a sentarse en esta sala. Un anciano del consejo levantó la mano como para emitir un último voto. Ria le disparó en la garganta. Aegis se giró hacia Creel. Transmítelo. Él asintió y presionó la consola de la baliza. Una ráfaga de señal salió de la cámara. Encriptada. Permanente. El consejo ha caído. La cámara está abierta. La Tierra habla ahora. Sobre el planeta, el Resolute captó la señal. El almirante Alberson estaba de pie con las manos cruzadas a la espalda, observando la transmisión en vivo de Aegis de pie sobre las ruinas de la sala más poderosa de la galaxia. Se giró hacia su tripulación. La historia acaba de cambiar. Valcrux todavía ardía cuando izaron la bandera de la Tierra. No un estandarte prístino, no un consenso global, solo una bandera desgarrada y manchada de ceniza cosida con las mangas de los uniformes de los muertos, plantada en el suelo fracturado de la sala del Nexo donde 1000 voces alienígenas una vez debatieron la paz, mientras las naves ardían en silencio afuera. Ahora el silencio era diferente. No era vergüenza. No era miedo. Era espera. La mayor Aegis estaba en el centro de todo, su armadura cubierta de sangre, polvo y el tipo de agotamiento que no se quita lavando. A su alrededor, la compañía Blackcline sostenía la cámara como si fuera tierra sagrada. Rifles listos, ojos agudos. Ya no para las tropas enemigas. Esas se habían ido. Ahora se vigilaban unos a otros. Porque cuando el poder cambia de manos, los amigos empiezan a parecer sospechosos. Creel se acercó en silencio, sus pasos demasiado suaves para una zona de guerra, su rostro híbrido y legible. No llevaba armadura. No la necesitaba. Su defensa siempre había sido el conocimiento. Han dejado de disparar, dijo. Aegis no lo miró. Están esperando a ver si disparamos nosotros. Tienen miedo. No, dijo ella, están calculando. Se giró hacia él entonces, con los ojos vacíos pero fijos. ¿Qué pasa ahora? Creel hizo una pausa. O nos convertimos en lo que acabamos de destruir, o construimos algo peor. De vuelta en la Tierra, el mundo no celebró. No hubo desfiles, ni transmisiones de victoria, solo un reconocimiento silencioso y el sombrío regreso a la reconstrucción. Las ciudades seguían en ruinas, los océanos envenenados, los cielos agrietados con escombros orbitales. Pero una cosa había cambiado. Nadie vendría a esclavizarlos nunca más. Alberson estaba sentado solo en la sala de guerra bajo la base lunar, observando la transmisión en vivo desde Valiscrux. Aegis dando su primer discurso a la galaxia desde el asiento de poder del Consejo. No se llamó a sí misma reina, ni presidenta, ni canciller. Dijo una palabra, representante, no del poder, del dolor. No vinimos a gobernarlos. Su voz resonó a través de satélites rotos y puestos de escucha silenciosos en 10.000 mundos. Vinimos a asegurarnos de que nunca olviden que sangramos. Hizo una pausa. Y si nos hacen sangrar de nuevo, haremos que se arrepientan de recordar nuestro nombre. Luego la transmisión se cortó. Simple. Inolvidable. Humano. Aegis se quedó sola después de la transmisión, mirando las paredes de cristal negro de la cámara del Nexo. Los fuegos habían sido apagados, los símbolos del consejo borrados, el aire todavía apestaba a plasma y ambición derretida. Ria entró en silencio. Tenemos visitas, dijo. Aegis se giró. ¿Qué tipo de visitas? 2 delegaciones, una de los Ari,
otra de las colonias exteriores. Ellis se frotó la frente. ¿Ya? Ria asintió. Quieren hablar de la nueva estructura, comercio, fronteras, autoridad. Ellis murmuró. No vinieron cuando suplicamos ayuda. Están aquí ahora. Por supuesto que lo estaban, porque ahora la tierra tenía cañones de riel. En el pasillo fuera de la cámara, el sargento Danvers cojeó junto a Ellis, ahora con una prótesis mecanizada en la pierna que casi había perdido. Quieren que firmes tratados. Ellis no respondió. No lo entienden, dijo él. No estamos aquí para construir un imperio. Solo no queríamos morir con las manos atadas a la espalda. Ellis finalmente habló, con voz baja. Éramos ratones en una habitación llena de leones. Entonces un día, trajimos un martillo. Danvers rió sombríamente. ¿Cuál es el plan? Nos mantenemos peligrosos. Nos mantenemos honestos. Y nunca dejamos que olviden lo que sucede cuando ignoras un grito de ayuda. Vaya legado. Ella miró las estrellas a través del cristal irregular de la cúpula rota. No, no es un legado. Se giró hacia él. Es una advertencia. 3 semanas después, la primera delegación humana caminó por el Salón de la Ascensión en Hortanus Prime, uno de los mundos fundadores originales del Consejo. Sus ciudades todavía brillaban con mármol pulido, torres doradas que se extendían hacia cielos envueltos en nubes. Pero los humanos no llevaban túnicas ceremoniales. Llevaban armaduras polvorientas, abolladas, sin pintar. El mensaje era claro. No ganamos con belleza. Ganamos con dolor. Algunas especies aplaudieron. Otras se inclinaron. Unas pocas miraron con odio. En la parte trasera del salón, envuelto en sombras, un exestratega del consejo llamado Betarn observaba la escena con los ojos entrecerrados. Su flota se había retirado cuando Valiscrux cayó, pero no se había rendido. No de verdad. Estaba esperando, observando y construyendo. Se giró hacia su ayudante y susurró, «¿Creen que esto es paz?» Su voz era como el hielo. «Déjalos». De vuelta en Valiscrux, Ellis se encontraba sola más a menudo. Ya no necesitaba luchar. Las batallas eran ahora políticas, económicas, diplomáticas. Pero algo dentro de ella había comenzado a deshilacharse. Extrañaba los disparos. Extrañaba el peso de un rifle en sus manos. El poder no se sentía como una victoria. Se sentía como cadenas. Creel se dio cuenta. «Necesitas dejar el trono», dijo una noche. «No estoy en un trono. Lo estás, aunque nunca te sientes en una silla». Ella lo miró. «¿Qué estás diciendo?» Él se acercó más. «Deja que otros gobiernen. No fuiste construida para liderar. Fuiste construida para recordar a la gente lo que sucede cuando los líderes fallan». Ella volvió a mirar las estrellas. Y por primera vez en meses, no sintió orgullo. Se sintió sola. Ria asumió el mando de las operaciones civiles. Danvers se convirtió en el primer comandante del pacto de defensa liderado por la Tierra. Creel desapareció. Algunos decían que regresó al mundo natal de los Valari. Otros susurraban que se había infiltrado en los remanentes del Consejo. Ellis no preguntó. No necesitaba saberlo. Regresó a la Tierra 2 meses después. Sin escolta, sin celebración, solo ella y un frío amanecer sobre el cráter de Denver. Caminó sola hasta el lugar donde el nombre de Reiner estaba tallado en un muro de acero retorcido. Debajo de su nombre, Drenner, Briston, Jensen, Deax, tantos fantasmas. Presionó su mano contra la pared y susurró, «Tenías razón». Cerró los ojos. No sobrevivimos para gobernar. Sobrevivimos para que tuvieran miedo de olvidar. La galaxia no estalló en celebración. No hubo paz galáctica, pero algo mucho más peligroso tomó su lugar. Silencio. Un nuevo orden impuesto no por la política, sino por la memoria. Mundos que una vez se burlaron de la Tierra, ahora comerciaban con cautela. Flotas que una vez patrullaron el espacio humano ahora le daban distancia. Y los cañones de riel, esas antiguas y brutales herramientas de violencia pura, todas las especies los querían ahora. Pero solo una sabía cómo construirlos bien. Solo una había aprendido lo que costaba,
y solo una los había disparado con rabia. Ellis vivió tranquilamente después de eso. Su nombre apareció en libros. Se construyeron estatuas, su rostro en sellos, monedas, incluso murales de catedrales en lunas distantes. Pero nunca regresó a Valiscrux. Dejó ese lugar para los diplomáticos. Su guerra había terminado, o eso pensaba. 10 años después, una nueva flota cruzó hacia sistemas inexplorados. Sin bandera, sin señal, sin advertencia, solo agujeros negros y vieja tecnología del Consejo, reconstruida, reforjada y envuelta en silencio. A su cabeza, el almirante Betarn había esperado, había observado, y ahora estaba listo, no para la venganza, para la corrección. Cuando las primeras señales de advertencia llegaron a la Tierra, cuando las luces comenzaron a parpadear en rojo en la base lunar una vez más, alguien sacó un viejo nombre de un archivo olvidado. Ellis. La necesitaban de nuevo. No para gobernar, no para liderar, sino para recordarle a la galaxia una última vez: no se ignora a la Tierra. Ya no.